En el tiempo pasado reciente se han dado muchos cambios en el mundo, han aparecido muchas enfermedades, se han originado muchas guerras, han habido cambios políticos en todo el mundo. Esto ha traído un pensamiento en las gentes de que aparentemente la venida del Señor ya está cerca. Y muchos lo han utilizado para manipular a esas gentes que, desconociendo las Escrituras, pues tienen desesperación, incluso miedo, pánico. En las Escrituras el Señor nos habla respecto a estas cosas que hemos mencionado. Vamos a ver allá en el libro de Mateo capítulo 24. Voy a leer de los versículos 1 al 8, referente a qué nos dice el Señor respecto a estas señales. Leo la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Oremos pidiendo la dirección del Señor. Padre amado, ayúdanos a entender tu palabra. Obra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal forma, Padre, que nos des entendimiento para comprender, para recibir, para guardar y para hacer tu palabra. Que tu Espíritu Santo el que dirija todo, Señor, nuestro corazón, y que tú seas, Padre, el que aplique esta palabra en nuestra vida. Pues en Cristo Jesús te lo damos implorando. Amén. Todo esto que hemos leído en este pasaje de Mateo 24 tiene como contexto cuando el Señor les afirmó en el capítulo 23, versículo 38, que su templo, que su ciudad, Jerusalén, algún día estaría desierta. Dice en este versículo 38, He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ellos al oír esto, entonces saliendo Jesús del templo, no podían comprender cómo es que algún día el templo prácticamente dejaría de ser útil, y más que eso, prácticamente sería destruido, como el Señor les dice en el versículo 2. Ellos tenían preguntas que hacerle al Señor, y lo hacen. Entre ellas le preguntaban cuándo el templo de Jerusalén sería destruido, qué señal habría de su segunda venida y qué señal habría del fin del mundo. Nuestro Señor, cumpliendo su triple ministerio de profeta, sacerdote y rey, responde a las preguntas que los discípulos que le seguían le hicieron, pero no lo hace de una manera directa o dando fechas y horas, sino que Él les dice ciertas señales que iban a ocurrir y que manifestarían cuando ocurrirían, cuando Él vendría por segunda vez, cuando Él regresaría, y al mismo tiempo cuándo sería el fin del mundo.
Entonces, eso es lo que queremos descubrir en este pasaje. ¿Cuáles son las primeras señales de su regreso, de su segunda venida, de su parusia? En este pasaje que hemos leído, el Señor les dice en el versículo 2, respondiendo a las preguntas: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le estaba hablando de la destrucción del templo. Entonces, la destrucción del templo viene a ser una señal de cosas y del juicio que Dios haría sobre la nación judía, sobre el pueblo de Israel. Esta señal es de mucho significado. Los judíos y los mismos discípulos confiaban en su religión, de la cual el templo de Jerusalén era su principal ícono. Se maravillaban de él y tal vez pensaban que duraría para siempre. Pero el Señor les señala que estaban equivocados. El propósito, el uso y el significado del templo habían llegado a su fin. La religión de sacrificios y holocaustos de animales, de sacerdotes y sumos sacerdotes, de diferentes fiestas, del edificio mismo con sus muebles, adornos e instrumentos, y diferentes áreas como el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera, habían cumplido su propósito y estaban próximos a ser cambiados. Todo aquello apuntaban y señalaban a Jesús. Por tanto, en Él se cumple el significado y el propósito del templo, que no es otra cosa que la manifestación de la presencia de la gloria de Dios en medio de su pueblo, como Juan claramente expresa en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora ya no hay templo, no hay más sacrificios y holocaustos, ni sacerdotes. Ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. El Señor Jesús se lo dijo a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Es decir, la adoración a Dios no es solamente de labios, sino con todo nuestro ser, mente, emociones y voluntad. No se adora a Dios en un solo lugar. No hay que ir a ningún lugar en especial para adorar a Dios, como era en el pasado, en el Antiguo Testamento, porque Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. También Jesús se los dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21. También el mismo Señor enseñó: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Entonces el templo del Dios viviente es la iglesia, la congregación de los santos. Cada creyente es un templo del Señor. Pablo lo dijo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. La verdadera adoración no se limita al acto cultico, sino todo lo que hagamos, pensemos o hablemos, en todo momento y en todo lugar, como dijo el apóstol: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. La iglesia y todo creyente debe adorar y servir al Señor
no como el hombre se imagina, sino como Dios lo manda en su palabra, ya que es el único servicio que Dios recibe y se agrada de él. Esto es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Otro significado de la destrucción del templo es el juicio que Dios hace tanto en el presente como también hará en el tiempo final. Con el templo destruido, cayó la nación de Israel. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, por causa de haber desechado a su Mesías en el tiempo de su visitación. Y de la misma forma, sigue haciendo juicios contra las naciones y hombres que se oponen a Dios y a su palabra, como estamos viendo en los tiempos actuales, de cataclismos, enfermedades que han atacado a la humanidad en diferentes tiempos. Pero también nos señala el juicio final que el Señor nos afirma en su palabra y que el credo también enseña: juzgará a los vivos y a los muertos. La segunda señal que nos habla el Señor en este pasaje es la señal de los falsos cristos. Dice allá en el versículo 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Durante toda la historia de la humanidad han surgido muchos que se han autonombrado o se han puesto en lugar de Jesucristo. Se han presentado como hombres que pueden perdonar pecados y dar salvación. También ha habido multitud de religiones que han depositado su vida y confianza en otros seres, personas, animales o cosas. Tristemente, muchos han sido y siguen siendo engañados, llevándolos a la perdición o condenación. La Escritura afirma una y otra vez que Jesucristo es el único Salvador, el único Mesías, el único camino que nos lleva al Padre. Juan dijo, refiriéndose a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús también dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:17 y 18. Es decir, no basta con tener una religión. Dios demanda, y es su voluntad, que creamos en el Hijo y creyendo en Él tengáis vida eterna. Tercera señal, la señal de las guerras y rumores de guerra. Cuando el Señor pronunció estas palabras, dice allá en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando el Señor pronunció estas palabras, el imperio romano había disfrutado de décadas de paz, pero después hubieron numerosos conflictos entre una misma nación y entre diferentes naciones. Pero estos conflictos, revueltas y guerras no constituyen indicaciones definitivas de que el Señor vendrá inmediatamente. Esto es evidente por el hecho de que durante la historia de la dispensación del Nuevo Testamento se pueden contar por cientos o quizás por miles los conflictos bélicos en todo el mundo.
Cuarta señal, la señal en el mundo físico. Dice el versículo 7b, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pestes, pestilencia, plagas, pandemias, es algo presente en el mundo actual. En los últimos años han estado apareciendo enfermedades que eran desconocidas, las que han afectado a países, continentes y al mundo entero. Podemos mencionar en los siglos pasados la peste bubónica en Europa en el siglo XIV, que mató entre 45 a 50 millones de personas. La gripe española en el siglo XX, principios del siglo XX, entre 20 a 40 millones de personas. La cólera en Europa en el siglo XIX y en tiempo más reciente, el VIH, SIDA, el ébola, la gripe aviar, la influenza y actualmente lo que estamos viviendo y experimentando, el coronavirus COVID-19. Podemos decir que seguirán apareciendo otras pestes debido a la contaminación que el hombre ha propiciado en el mundo que Dios le dio para administrar, pero sobre todo el castigo de Dios para la humanidad que se está alejando de Él cada día más. Hambre, que es otro flagelo de la humanidad, que también es mencionada como una de las primeras señales de su regreso. Es el hambre que sufrirá la gente, aunque esto ya se está dando en muchas naciones. Esto lo vemos en imágenes de los noticieros de TV y escritos, gentes que están muriendo por falta de alimentos. Terremotos de diferentes lugares. Es verdad que en toda la historia de la era cristiana se han dado estos eventos que representan muchos otros fenómenos que se dan en el mundo, como maremotos, ciclones, tornados, etcétera, los cuales han ocasionado numerosas muertes y daños físicos en todo el mundo. Recapitulando todo esto, el Señor nos dice que cuando estas señales se presenten, aún no es el fin. Versículo 6, y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Es decir, son las primeras señales de la segunda venida de nuestro Señor. Significa que hay otras señales que se van a dar más próximas cuando el Señor regrese. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Dice el Señor, no os turbéis. El Señor dice a su pueblo que no tenga miedo, que no entre en pánico. Una y otra vez nos dice, no temáis. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. Él nos ha dado a su Hijo. Por lo tanto, Él siempre cuida, guarda y protege a su pueblo. Si el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? En segundo lugar, aun cuando estas señales se presenten de forma más intensas, debemos entender que no vendrá el fin inmediatamente, por lo cual no debemos dejarnos engañar por los falsos cristos y falsos profetas que aprovechan el miedo de las gentes que por su ignorancia entran en esa situación psicológica y lo hacen para manipularlos con fines personales y egoístas. Y en tercer lugar, cuando entendemos esas primeras señales del regreso de Cristo,
Es un llamado de atención para el hombre. Debemos acercarnos y buscar a Dios. La Biblia nos exhorta a buscar a Dios mientras todavía hay tiempo y tenemos vida. A los que todavía no han creído en el Señor, Dios les conmina a arrepentirse de sus pecados y a creer en su Hijo, quien sufrió y murió para salvarlos. Y a los que han creído, Dios también nos exhorta a ser constantes, perseverantes y fieles al Señor. No estar durmiendo, sino estar alertas, velando y aguardando el regreso de Cristo, cuyo regreso no es inmediato, pero sí es seguro e inminente. Que Dios nos dé sabiduría para entenderlo. Amén. Cristo me ayuda por el vivir, Cristo me ayuda por el morir, hasta que llegue su gloria a ver. Todo momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, siento pesares muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da, tengo aflicciones, me muestra su amor, cada momento me cuida Señor, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor, tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice, tu amigo yo soy. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria.